Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el simbolismo que se encierra en la pentaalfa, pentáculo, pentagrama o estrella de 5 puntas. Gnósticamente hablando, el pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con este signo mágico podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, aire, agua y tierra. Siempre se le han adjudicado poderes muy misteriosos. Ningún espíritu malo pasaba por donde se le exhibía, y por ello se le utiliza en las ceremonias mágicas como guarnición, pues los espíritus de las tinieblas carecen de poder sobre el mago situado dentro de ella o de quien la posee. En la Edad Media se le consideraba símbolo de inmenso poder y se le usaba para la salud y seguridad tanto en el sentido físico como en el espiritual. Y la mágica estrella de 5 puntas en la ventana oeste del ala sur de la abadía de Westminster es uno de los emblemas todavía existentes en prueba de que los creyentes de antaño eran profundamente versados en ciencias ocultas. Eliphas Levi la describe como el símbolo del macrocosmos a través del cual el hombre domina los poderes y el ser de los elementos y aleja al demonio de todo lo que es primordial. En Alemania, aún hoy, es considerada como talismán contra el poder de las brujerías. El número 5 es el número del hombre. Las 5 impresiones de la gran luz se hallan representadas en el pentagrama esotérico. El pentagrama gnóstico es la humana figura con 4 miembros y una punta única, que es la cabeza. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia mágica. Como ya dijimos, las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares están contenidos en la estrella flamígera. Los 5 auxiliares son los arcángeles Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael. Razón de la posición del pentagrama esotérico con el vértice superior hacia arriba y sus 2 puntas hacia abajo. Si colocamos al revés, es decir, con el ángulo superior hacia abajo y los 2 ángulos inferiores hacia arriba, tenemos el signo de la magia negra. En vez de concurrir a nuestras invocaciones las columnas de ángeles, concurrirán las columnas de demonios. Cuando un iniciado se cae, cuando derrama el vaso de Hermes Trismegisto, entonces es fulminado por el arcano 16 de la Cábala y cae con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la forma de la pentalfa invertida. Así es como han caído los grandes iniciados. Si a la entrada de nuestra habitación pintamos con carbón el signo de la pentalfa, con el ángulo superior hacia adentro y los 2 rayos inferiores hacia afuera, huirán de nuestra recámara los tenebrosos.
pero si la pintáramos con el ángulo superior hacia afuera y los dos rayos inferiores hacia adentro, vendrían a nuestra recámara los tenebrosos. Cuando se pone el pentagrama en vidrio, es decir, en un cuadro, eso espanta terriblemente a los malvados. Y si se pinta en vidrio, también los hace huir despavoridos. Y si se lleva sobre el pecho, ya en oro o en plata, estaremos bien protegidos contra las fuerzas de las tinieblas. Es pues el pentagrama de un poder mágico realmente sorprendente, ya que es el hombre domando los 4 elementos. A los seres que los pueblan y que son las salamandras del fuego, los gnomos de la tierra, los silfos del aire y las ondinas y nereidas del agua. El pentagrama dibujado dentro de un cuadro y este a su vez dentro de un triángulo equilátero que finalmente lo encierra un círculo es el símbolo perfecto. Primero, el círculo es el espíritu universal. Segundo, el triángulo es la Trinidad. Tercero, el cuadrado, los elementos. Cuarto, el pentagrama, el hombre. También puede ser utilizado en medallones que cuelguen del cuello o anillos que se lleven en el dedo anular, hebillas o carteras que contengan este maravilloso signo, etc. O dibujar la estrella flamígera sobre una piel de cordero blanco para tenerla dentro de la habitación y colocada en el umbral de la recámara nupcial, ya que de esta manera evita que los tenebrosos penetren en ella. Dibujar el pentagrama sobre el vidrio de las ventanas aterroriza a los fantasmas y demonios. Puede dibujarse con carbón o puede elaborarse un bosquejo del mismo azufre. La estrella flamígera o pentagrama esotérico, y también llamada la estrella de los magos, trazada adecuadamente en el pavimento o en el muro principal de las logias o de los centros de estudios herméticos, no solo es un bello y original adorno, sino también es un poderoso condensador de luz astral que enfoca la atención de los hombres hacia lo misterioso. Controla la influencia perversa de las malas entidades y atrae la bendición y ayuda de los seres de luz. Pero ¿qué dicen los distintos símbolos que aparecen dentro del pentagrama? Si analizamos a fondo la pentalfa, podemos ver en el ángulo superior un 4. Ese es el símbolo de Júpiter, el padre de los dioses, el símbolo del espíritu divino de toda criatura que viene al mundo, el símbolo del eterno Dios viviente. Aquí se encuentra el arcángel Zachariel. Debajo de ese cuadro verán ustedes unos ojos siempre abiertos. Son los ojos precisamente de la divinidad de Dios. Ante este símbolo de Júpiter, con los ojos del espíritu siempre abiertos, tiemblan las columnas de ángeles y de demonios. Tal símbolo hace huir horrorizados a los tenebrosos. Los ojos del Padre siempre abiertos
internamente simbolizan el infinito, el santo ocho, el equilibrio entre cerebro, corazón y sexo, la omnisciente y permanente vista de Dios está siempre presente en toda la creación. La divinidad, el Cristo interno, está siempre despierto y vigilante. La letra alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, está debajo de sus ojos y forma su boca. Simboliza el verbo o principio de la creación. Recordemos, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La letra omega se encuentra entre sus dos piernas y se abre hacia adentro y hacia arriba. Es la última letra del alfabeto griego. Simboliza el Cristo cósmico o verbo universal. El prana, que transformado por el metabolismo del cuerpo, queda finalmente depositado en potencia en el ens seminis, como Cristo en substancia. El Cristo interno es alfa y el omega, principio y fin, que es, ha sido y será. El final es igual al principio, más la experiencia del ciclo. Se abre la pentalfa con sus brazos en forma extraordinaria, como cuando un hombre está de pie con sus piernas y brazos abiertos. Pero si observamos cuidadosamente esos brazos de la pentalfa abiertos, veremos en ella el signo de Marte, el planeta de la guerra, y ya sabemos que el ocultismo marciano es terrible. En las esferas no superiores, sino inferiores de Marte, encontramos terribles magos negros que tiemblan ante este signo terrible de la pentalfa. Obviamente, tal signo marciano, puesto en los brazos de la estrella de 5 puntas, que es el hombre, nos da fuerza. No la fuerza física, que es una fuerza de tipo muy inferior. No, nos da la fuerza del espíritu para vencer a los malvados, las fuerzas de la voluntad que transforman a el hombre. Aquí se encuentra como auxiliar el arcángel Samael. Los dos ángulos inferiores abiertos, que son las dos piernas de cada uno de nosotros, cuando nos paramos con ellas abiertas, llevan la signatura de Saturno, y ya sabemos lo que es el aspecto negativo de la esfera de Saturno, lo que es la terrible magia negra. Obviamente, los tenebrosos la entienden. Si está colocado ese signo en las piernas, hacia abajo. Si arriba tenemos a Júpiter con los ojos del espíritu siempre abiertos, es obvio que los tenebrosos, viendo esto, se horrorizan, no pueden resistir, se retiran. El signo de Saturno en sus pies, símbolo de la magia, muerte y resurrección, el anciano de los días. Aquí se encuentra el arcángel Aurifiel. Al lado derecho, colocando la imagen frente a frente, vemos la luna y a la izquierda vemos al sol. Pero si colocamos la imagen no de frente, sino a nuestro lado, es claro que a la derecha estará el sol y a la izquierda la luna. El sol está representado por un círculo con un punto en el centro. Ese sol radiante del espíritu nos ilumina el camino. A la izquierda está la luna. El sol representa las fuerzas solares,
a las fuerzas positivas masculinas. La luna representa las fuerzas negativas femeninas. El signo del sol en su costado derecho, símbolo del logo solar, Cristo en substancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza. El signo de la luna en su costado izquierdo, símbolo de la fertilidad, fecundidad, dominio sobre las aguas de la vida, en Géminis. Aquí se encuentra el arcángel Gabriel en la luna, y en la parte del sol se encuentra el arcángel Michael. En el centro están el caduceo de Mercurio y los signos de Venus y Mercurio. El signo de Venus en su pecho, símbolo de amor, castidad y belleza. Aquí se encuentra el arcángel Uriel. Los símbolos de Mercurio y Venus alegorizan al hermafrodita para representar el masculino y femenino que todo hombre o mujer tienen. En un aspecto superior de la iniciación, el hombre necesita pensar y sentir como mujer y la mujer como hombre. Esto sin que se alteren en lo más mínimo sus funciones fisiológicas, sin menoscabo ni perversión sexual. En el centro aparece el caduceo de Mercurio, bajo el signo precisamente de Mercurio. Ese caduceo de Mercurio es muy importante, y encima va el signo del planeta Mercurio. Es obvio que Mercurio es el mensajero de los dioses. Es el planeta que está más cerca del Sol. Es el ministro del Sol. Sin Mercurio no sería posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Bajo Mercurio, precisamente aparece el caduceo, con las alas del espíritu siempre abiertas. Tal caduceo está en la espina dorsal del hombre, en nuestra médula espinal, en ese par de cordones simpáticos conocidos en el oriente como Ida y Pingala. Un par de cordones que se enroscan en la forma que ustedes lo ven en el caduceo de Mercurio. Por ese par de cordones nerviosos sube la energía creadora hasta el cerebro. Ahora nos extenderemos, después de esta explicación somera, aún más. El signo de Mercurio en su pecho, símbolo de la filosofía oculta, la inteligencia, la prudente actividad del sabio. Aquí se encuentra como auxiliar el arcángel Rafael. El caduceo de Mercurio simboliza la espina dorsal y los dos nadis, Ida y Pingala, por donde sube el alma del Mercurio, el cual, al ser fecundado por el fuego del Espíritu Santo, por medio de la castidad científica, sube por el Sushumna, canal medular, abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, los 7 chakras y las alas ígneas que nos permiten entrar en todos los departamentos del reino. Bien, también aquí tenemos en esta pentalfa el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, la caña de bambú de 7 nudos, el cetro de los reyes, la vara de José florecida, que es la espina dorsal. Obviamente, por el canal medular espinal es por donde debe subir el fuego sagrado, hasta el cerebro, para pasar de allí al templo corazón. El báculo de 7 nudos, llave de la ciencia, simboliza el aire. Es la columna vertebral y los 7 chakras. Es la médula espinal por donde suben los vapores seminales. Esta es la vara de Moisés, la vara de Aarón, el bastón de los patriarcas.
el bastón de Brahma, el cetro de los reyes o Malachim de la naturaleza. También aparece en la pentalfa la espada flamígera, que no es más que el fuego sagrado en cada uno de nosotros. Sin la espada flamígera no seríamos verdaderamente discípulos. Cuando un ángel pierde su espada, ese ángel se ha caído y entonces es precipitado hacia los infiernos atómicos. La espada es el falo, lingam o órgano sexual masculino. Simboliza la voluntad, el dominio sobre el fuego. No podría faltar en la pentalfa, en la parte superior, el cáliz, de manera que vemos el cáliz, el báculo y la espada. Ese cáliz indudablemente representa el yoni, es decir, el útero. Así como el báculo representa el falo, el principio masculino, y la espada, el fuego sagrado, el cáliz, el santo grial, simboliza el elemento agua, el yoni, órgano sexual femenino. También representa la mente cristalizada, conteniendo el vino de la luz que seminiza el cerebro. Las antiguas síbilas decían: verdadero filósofo es aquel que sabe preparar el vaso. ¿Pero cuál vaso? Pues el vaso de Hermes Trismegisto. ¿Dónde está ese vaso? Aquí aparece en el pentagrama. Es el cáliz sagrado. Es el cáliz en el que bebió Cristo durante la última cena. Es el santo grial, sobre el cual hay tanta y tanta literatura caballeresca. Copia de él tenemos en el templo de Chapultepec, del mismo y legítimo que resplandece allá, en el templo de Montserrat, España, Cataluña. Ese vaso de Hermes Trismegisto hay que prepararlo. Es el vaso aquel donde está contenida la materia prima de la gran obra, el vaso de Hermes, donde está contenido el esperma sagrado, el ens seminis. Ay de aquel que derrama el vaso de Hermes, porque entonces cae como la pentalfa invertida, con el ángulo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba. Cae así en el fondo del abismo, y esto es realmente doloroso. Indudablemente tenemos que aprender a manejar el báculo y la espada, y tenemos que trabajar también con el vaso de Hermes si es que queremos realizar la gran obra. Continuamos ahora con el sello de Salomón, que aparece también aquí en este dibujo mágico de la pentalfa, con los dos triángulos enlazados. Es obvio que para poderlo entender necesitamos ser alquimistas. ¿Cómo podríamos entendernos o entenderlo sin la alquimia sagrada? ¿De qué manera? Tal anillo representa vivamente a logos del sistema solar. Las fuerzas sexuales masculinas y femeninas trabajan allí. Las 6 puntas son masculinas. Las 6 ondas entradas entre punta y punta son femeninas. Las 6 puntas y las 6 ondas entre punta y punta forman 12 radiaciones, y las 12 radiaciones, mediante la alquimia logoica, vienen a cristalizar en las 12 constelaciones del zodiaco, el cual es, para nuestro sistema solar, una verdadera matriz cósmica. Amigos, el triángulo superior es el azufre de la filosofía secreta, el fuego viviente de los alquimistas. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, es el mercurio. En síntesis, el sello de Salomón simboliza el dominio sobre el elemento tierra. La estrella de Salomón tiene 12 rayos, 6 masculinos y 6 femeninos.
La estrella de Salomón es el símbolo perfecto del sol central. En el sello de Salomón se esconde todo el génesis sexual del zodiaco. En el sello de Salomón se encuentra la íntima relación que existe entre el zodiaco y el invisible sol central. Los 12 rayos de la brillante estrella cristalizaron mediante la alquimia de las 12 constelaciones zodiacales. El triángulo superior del sello de Salomón simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El triángulo inferior del sello de Salomón simboliza el poder que gobierna, el íntimo, el poder que delibera, la mente, el poder que ejecuta, la personalidad. El triángulo inferior representa a los 3 traidores de Irán Abid. Estos 3 traidores constituyen en el ego reencarnante el yo psicológico, el Satán que debe ser disuelto para encarnar al Cristo interno, constituido por Keter, Chotmat y Binak. El triángulo superior es el resplandeciente dragón de sabiduría. El triángulo inferior es el dragón negro. En el centro de estos 2 triángulos se halla el signo del infinito o la cruz Tao. Recuerden que las 6 puntas son masculinas y las 6 ondas centradas son femeninas, y que son las 12 radiaciones que mediante la alquimia sexual vienen a cristalizar en las 12 constelaciones del zodiaco. El triángulo superior es el azufre, el triángulo inferior es el mercurio. El azufre fecunda al mercurio para que se realice la gran obra, porque al fin y al cabo los cuerpos existenciales superiores del ser son cuerpos mercuriales. El sello de Salomón es la misma estrella de Belén, el símbolo perfecto del sagrado sol central. Y así, cada vez que el eterno geómetra fija su atención en un punto del espacio, al punto surge la gloriosa estrella anunciando de un nuevo estado de conciencia, el arquetipo de un ser, un globo, un astro, un sol. La palabra tetragrammatón, que rodea la estrella flamígera, es el nombre de la divinidad, es el santo bendito, nombre impronunciable, que en hebreo tiene 4 letras, Yod, Het, Bau, Het. En otros idiomas también tiene 4 letras. En español, Dios. En latín, Deus. En griego, Teso. En francés, Dieu. En turco, Etzar. En árabe, Aliad. Tetra significa 4 en griego. Gramma significa gráfica o letra en griego. Ton, en la lengua griega, al final de cualquier palabra, denota la unión de 2, 3, 4, 5 o más unidades o letras en un solo nombre o unidad. Así que tetragrammatón es la mágica palabra o mantra griego de inmenso poder sacerdotal que sintetiza en una unidad las 4 letras cabalísticas que en Cábala se utilizan para nombrar a la divinidad. La palabra tetragrammatón es bastante interesante. Tetra es la unidad dentro de la unidad de la vida. Tetragrammatón es exactamente el 4, porque el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2, el Espíritu Santo es el 3. Pero ellos, los 3, emanan del Ein Shod, es decir, de la estrella interior que siempre nos ha sonreído, y los 3, emanando del Ein Shod, forman el 4.
el tetragrammatón. Esta palabra, tetragrammatón, como ya les dije, es mántrica. En palabras del venerable maestro Samael, dice: alguna vez quise experimentar con el tetragrammatón, lo vocalicé en los mundos superiores de conciencia cósmica, y entonces muchos inefables de los 9 cielos, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, emergieron para ver qué pasaba, como diciendo: ¿por qué habéis pronunciado el nombre del Eterno en vano? Quedé mudo, me sentí perplejo, confundido. Esta es una maravillosa experiencia que el maestro Samael vivió en los mundos superiores. Vemos en los brazos varias letras en hebreo. El andrógino lunisolar, el Padre Madre, nuestra mónada particular, individual, interior, para recordarnos ciertos procesos de la divinidad. El andrógino lunisolar, el Padre Madre, nuestra mónada particular, individual, interior. Los nombres de Adán y Eva están escritos en hebreo en la parte superior. De derecha a izquierda, brazo derecho, se lee Yod, Het, Bau, Het. Esa palabra Yod, como principio masculino o partícula divina, más bien como chispa virginal, es terrible. Yod, principio masculino divino. Het, principio femenino divino. Bau, principio masculino sexual, o sea, el lingam. Het, el yoni femenino. Hay un modo de pronunciación de las letras hebraicas Yod, Het, Bau, Het, pero es terriblemente divino, y no en vano se deben cantar esos mantras, porque esas 4 letras hacen vibrar la divinidad interior. Se dice que es el nombre del Eterno, y nunca en vano se debe pronunciar. Esto nos invita a la reflexión. Aparecen otras letras hebraicas ahí. Brazo izquierdo, de derecha a izquierda, se lee Aleph, Dalen, Men. Se pronuncia Adam, el un manás, u hombre celeste, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pie derecho, de derecha a izquierda, se lee Pet, Rek, Dalek. Se pronuncia Pet, Rak, que quiere decir miedo, temor, es decir, reverencia y respeto profundo hacia Shaddai, el Raharai, la esencia de Dios, el Enseminis. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pie izquierdo, de derecha a izquierda, se lee Kaf, Pep, Reis. Se pronuncia Kafer, que quiere decir expiación, es decir, morir en sí mismo y hacer supremos sacrificios para expiar o pagar nuestras deudas kármicas, ya que el fuego del Cordero de Dios expía los pecados del mundo. Aparecen números como para recordarnos la Trinidad dentro de la unidad, el tetragrammatón. Los números 1 y 2, lateral izquierdo sobre T, simbolizan
la divinidad masculina, a la cruz, la divinidad femenina, a el Verbo. Los números 1, 2, 3 del lateral derecho sobre Tra simbolizan, primero, la cruz, que es Padre; segundo, fuego, que es la Madre; tercero, alma, que es el Hijo. El número 1 es el varón, el fuego. El número 2 es la mujer, el agua. Sumados dan el 3, el alma cristificada mediante el sacrificio 12. El Padre, la Madre, el Hijo, la Trinidad, sumados dan 6, el alma que se une a Dios mediante el amor. Los números 1, 2 y 3 están unidos por el amor. Sumados todos los números, 1 más 2 igual a 3, y 1 más 2 más 3 igual a 6. Entonces, 3 más 6 igual a 9. La novena esfera. Toda la pentalfa, el hombre Dios, el Adán Cristo, el alquimista y cabalista, es el producto del 9, el sexo. Lo importante es que vaya el tetragrammatón, que ya sabemos que es la Trinidad dentro de la unidad de la vida, el Santo 4. Bien, ahora si disponemos de los medios adecuados, todos los estudiantes pueden elaborar un electrum para protegerse contra los tenebrosos. Llamamos electrum en ocultismo al pentagrama, hecho con los 7 metales de los 7 planetas. Ya dijimos que plata para la luna, Mercurio, cobre, Venus, oro, Sol, hierro, Marte, estaño, Júpiter, plomo, Saturno. El signo del pentagrama debe ser trazado en oro sobre mármol blanco. Se hace el pentagrama y se consagra con los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y se sahuma con 5 perfumes: incienso, mirra, aloe, azufre y alcanfor. De estas 5 sustancias que sirven para consagrar el pentagrama, las 3 primeras son para invocar lo blanco, el azufre para rechazar las entidades tenebrosas, y el alcanfor perfuma y atrae el éxito. Debemos tener mucho cuidado cuando hacemos la aclaración que el alcanfor no es el que venden en pastillitas de alcanfor. No, el alcanfor es una planta que huele a vaporru. Entonces hay que aprender a manejar estas sustancias. Al pentagrama hay que ponerle las 4 letras de Yod-Heh-Vav-Heh y cargarlo al cuello cuando es en pequeño, o como dijimos, líneas atrás, para tenerlo trazado con oro sobre mármol blanco. Así, ambos nos darán una protección extraordinaria. En la consagración se insufla el aliento 5 veces, presentándose al real ser cristónico del maestro interno para la consagración de la pentalfa, y se invoca
a los 5 arcángeles, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael. Todos aquellos que se sientan sucios, con larvas o en la miseria, deben utilizar los 5 perfumes para sahumarse con ellos, a condición de hollar la senda de la perfecta castidad. En los lumiciales debe establecerse la costumbre de limpiar a los hermanos que se hallen llenos de larvas. Así, ellos recibirán el beneficio en sus almas y en sus cuerpos. Dice el venerable maestro Samael: indudablemente, mis caros hermanos, el pentagrama es el ser humano, el microcosmos, dentro del cual, les he dicho, está el infinito. Hay que trabajar con ese caduceo de mercurio que aparece en la pentalfa, es decir, hay que transmutar el esperma en energía para despertar el fuego sagrado y hacerlo subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Solo así será posible desarrollar todas nuestras facultades y poderes. Hay que trabajar con el caduceo de mercurio que tenemos en nuestra espina dorsal. Obviamente, cuando nosotros sabemos transmutar el esperma en energía, cuando no cometemos el error de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, entonces el esperma no eyaculado se transforma en energía seminal. Esa energía, a su vez, se bipolariza en átomos solares y lunares de altísimo voltaje que suben por 2 cordones nerviosos que se enroscan en la espina dorsal. Los 2 cordones que aparecen en el caduceo de mercurio. Entonces, los átomos solares y lunares hacen contacto con el triveni cerca del coxis, y entonces, por inducción, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme en forma enfática al fuego sagrado de la espina dorsal, el fuego pentecostal, el fuego jehovístico, el fuego sexual. Tal fuego, ascendiendo lentamente de vértebra en vértebra, va despertando distintos poderes en el hombre y en la mujer. Hay que trabajar indudablemente con el sol y con la luna, los principios masculino y femenino, es decir, el hombre con su mujer, la mujer con el varón. Solamente así es posible despertar ese fuego sagrado que nos ha de transformar radicalmente. Hay que aprender a manejar el báculo y la espada. Hay que aprender a manejar el vaso de Hermes, la copa sagrada. Solo así es posible la transformación total. Ahora, en el siguiente video vamos a entregarles cómo formar la estrella en el astral ante un momento de peligro. Terminamos. Cuando se pone el pentagrama en vidrio, es decir, en un cuadro, eso espanta terriblemente a los malvados. Y si se pinta en vidrio, también los hace huir despavoridos. Y si se lleva sobre el pecho, ya en oro o en plata, estaremos bien protegidos contra las fuerzas de las tinieblas. Es pues el pentagrama de un poder mágico realmente sorprendente, ya que es el hombre domando los 4 elementos. A los seres que los pueblan y que son las salamandras del fuego, los gnomos de la tierra,
los silfos del aire y las ondinas y nereidas del agua. El pentagrama dibujado dentro de un cuadro y este a su vez dentro de un triángulo equilátero que finalmente lo encierra un círculo es el símbolo perfecto. Y los dos ángulos inferiores hacia arriba tenemos el signo de la magia negra. En vez de concurrir a nuestras invocaciones las columnas de ángeles, concurrirán las columnas de demonios. Cuando un iniciado se cae, cuando derrama el vaso de Hermes Trismegisto, entonces es fulminado por el arcano 16 de la Cábala y cae con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la forma de la pentalfa invertida. Así es como han caído los grandes iniciados. Si a la entrada de nuestra habitación pintamos con carbón el signo de la pentalfa, con el ángulo superior hacia adentro y los dos rayos inferiores hacia afuera, huirán de nuestra recámara los tenebrosos. Pero si la pintáramos con el ángulo superior hacia afuera y los dos rayos inferiores hacia adentro, vendrían a nuestra recámara los tenebrosos. Se le consideraba símbolo de inmenso poder y se le usaba para la salud y seguridad, tanto en el sentido físico como en el espiritual. Y la mágica estrella de 5 puntas en la ventana oeste del ala sur de la abadía de Westminster es uno de los emblemas todavía existentes en prueba de que los creyentes de antaño eran profundamente versados en ciencias ocultas. Eliphas Levi la describe como el símbolo del macrocosmos a través del cual el hombre domina los poderes y el ser de los elementos y aleja al demonio de todo lo que es primordial. En Alemania, aún hoy, es considerada como talismán contra el poder de las brujerías. El número 5 es el número del hombre. Las 5 impresiones de la gran luz se hallan representadas en el pentagrama esotérico. El pentagrama gnóstico es la humana figura con 4 miembros y una punta única, que es la cabeza. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia mágica. Como ya dijimos, las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares están contenidos en la estrella flamígera. Los 5 auxiliares son los arcángeles Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael. Razón de la posición del pentagrama esotérico con el vértice superior hacia arriba y sus 2 puntas hacia abajo. Si colocamos al revés, es decir, con el ángulo superior hacia abajo, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el simbolismo que se encierra en la pentaalfa, pentáculo, pentagrama o estrella de 5 puntas. Gnósticamente hablando, el pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con este signo mágico,
podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, aire, agua y tierra. Siempre se le han adjudicado poderes muy misteriosos. Ningún espíritu malo pasaba por donde se le exhibía, y por ello se le utiliza en las ceremonias mágicas como guarnición, pues los espíritus de las tinieblas carecen de poder sobre el mago situado dentro de ella o de quien la posee. En la Edad Media,